Bien, vamos a continuar entonces con este tema de los circuitos RLC, que también se le conocen como circuitos transitorios de segundo orden, dado que cualquiera de sus variables circuitales se rige por una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, en el primer video habíamos visto el tema sobre circuitos RLC en paralelo, posteriormente vimos los circuitos RLC en serie. Después vimos circuitos RLC en serie y en paralelo con fuentes dependientes. Y ahora vamos a continuar con este cuarto tema que trata sobre los circuitos RLC generales. RLC, RL1, L2, RC1, C2. Se dice que son circuitos RLC generales dado que las configuraciones circuitales no son ni en paralelo ni en serie, por ejemplo como esto. Vean este circuito. Si ustedes cortocircuitan esta fuente, la conexión que hay entre sus componentes no me permite decir que es un circuito en paralelo o en serie, ¿no? Sería un RLC general. O como este de acá, si es que ustedes cortocircuitan esta fuente de tensión, dado cómo se están conectando sus componentes en este circuito, yo no puedo decir que es un circuito RLC en paralelo o RLC en serie. En este caso es un circuito general tipo RL1, L2. O como este circuito de acá, si ustedes apagan la fuente, dado cómo están conectados los componentes en este circuito, yo no puedo decir que están todos en paralelo o en serie, sino puedo decir que es un circuito RLC general de la forma RC1, C2. Entonces, para este tipo de circuitos habíamos planteado los siguientes métodos de solución: el método de los operadores, el método de la transformada de Laplace, y lo que estamos viendo ahora es el método rápido. A lo largo de estos tres métodos he planteado tres problemas, ¿no? Entonces esos tres problemas están resueltos por el método de los operadores. Esos mismos tres problemas están resueltos por la transformada de Laplace, y esos mismos tres problemas los estoy resolviendo por el método rápido. En el video anterior había dado una introducción de cómo funciona este método rápido. Por favor, los que recién están llegando aquí, vean cómo hago esa introducción, y los que ya han venido del video anterior, continúen viendo cómo voy a hacer el segundo problema, que de eso se trata este video. Bien, abajo en la descripción de este video les dejo el link, ¿no?, de dónde está el primer video del método rápido. Después de esto veremos el tema 5, ¿no?, que es el circuitos RLC generales con fuentes dependientes. Bien, entonces continuemos con el segundo problema del método rápido. Bien, vamos a continuar con este segundo problema. Nos piden hallar el voltaje en el condensador 1 y el voltaje en el condensador 2 para T mayores que 0. Antes de T igual 0, el interruptor estuvo en su posición inicial por mucho tiempo, es decir, ha estado en esta posición de acá por mucho tiempo. Entonces, vamos a comenzar. De acuerdo a nuestra secuencia de pasos, entonces en el paso 1 nosotros vamos a obtener las condiciones iniciales y las condiciones finales, ¿no? Comenzando por las condiciones iniciales, ¿no?, para tiempo desde menos infinito hasta 0 menos, un instante antes que se produzca el cambio aquí en el switch. Entonces, para T, ¿por qué pongo acá menos infinito? Es porque aquí nos están diciendo que antes de T igual 0, antes del cambio, el interruptor estuvo en su posición inicial por mucho tiempo menos infinito. Entonces, cuando pasa mucho tiempo, los capacitores, en este caso C1, C2, ya sea sin tensión almacenada o con tensión almacenada, ¿no?, yo lo puedo representar por circuito abierto. Entonces, acá va a ser circuito abierto, y es allí, ¿no?, debido a esas condiciones y como yo lo voy a representar el condensador, que obtendré los voltajes iniciales. Entonces
el circuito me quedaría así, ¿no? Hasta 0 menos, ¿no? Me quedaría así. Acá el C1, entonces esto es más menos BC1 en 0 menos, ¿no? Aquí 4, aquí más menos BC1 en 0 menos. Ahora hay que tomar en cuenta que el condensador no puede cambiar de tensión almacenada de manera abrupta. Es decir, si yo tengo acá en el tiempo que en tiempo igual a 0 se produce un cambio, ¿no? Como la abertura o la cerradura de un switch, un instante antes, un instante después, ¿no? 0 menos, 0 más, se mantiene constante la tensión que ha almacenado. BC 0 menos es igual a BC 0 más, un instante antes de que se produzca el cambio, un instante después que se produzca el cambio, entonces voltaje en el condensador 0 menos más, ¿no? Se mantiene constante dicha tensión, dado que la tensión que almacena el condensador no puede cambiar de forma abrupta, de forma instantánea. Entonces esto yo lo puedo poner así. Bien, observen entonces aquí que muy rápidamente que debido a que este es un circuito abierto, por acá tiene una corriente igual a 0, y dado que la corriente es igual a 0, la caída de tensión acá en esta resistencia es 0 voltios. Entonces si acá es 0 voltios, la tensión aquí es igual a la tensión de aquí. Bien, y otra cosa, por acá no viene corriente, ¿no? Por acá no viene corriente ni por acá, entonces toda la corriente va a venir por aquí. Y esta corriente va a originar una caída de tensión de 3 por 2, 6 voltios. Y noten cómo estos 6 voltios de acá es la misma tensión de aquí y es la misma tensión de aquí, de acá. Ah, perdón, un error, este es BC2. Y esto sería entonces también a BC1 en 0 menos más, y esto es 6 voltios. Bien, entonces ya tenemos las condiciones iniciales, ahora vamos para las condiciones finales. Cuando tiempo tiende a más infinito, ¿no? Un tiempo muy grande después del cambio. Y como ya hemos dicho, después de mucho tiempo, el condensador, ya sea con sin tensión almacenada o con tensión almacenada, ¿no? Se comporta como un circuito abierto. Entonces lo podemos representar el condensador como un circuito abierto y nos quedaría el circuito así, ¿no? C1, C2 abiertos. Este paso para acá, nos queda esto con este par de condensadores abiertos. Entonces acá sería PC1 más infinito, H4 más menos BC2 más infinito. Noten como no hay fuente de energía aquí que mande energía al circuito, por lo tanto esto va a ser igual a 0 voltios, y también BC1 en más infinito va a ser igual a 0 voltios. Vamos al paso 2, que de acuerdo a nuestra secuencia de pasos, ¿no?, se halla la derivada. En este caso, como son condensadores, se halla la derivada del voltaje en el condensador en T igual 0 más. Entonces hallamos dBc1 con respecto al tiempo, dBc2 con respecto al tiempo en T igual 0 más. Entonces dibujamos el circuito, ¿no? Esto cambió para acá, esto y esto. Vamos a ver cómo se comporta. Bien, por acá viene el condensador. El condensador tiene una energía almacenada, ya la descubrimos. Entonces vamos a representar el condensador, ¿no?, para tiempo igual T sub 0, es decir, cuando se produce el cambio. Para nosotros acá sería 0 segundos. Miren cómo se comporta el condensador. El par de placas es un cortocircuito, ¿no?, que va a estar en serie con una fuente de tensión cuya tensión es igual a la tensión que se almacenó un instante antes, que sería T sub 0 menos, en nuestro caso es 0 menos. Ya tenemos esa
esa tensión, ¿no? Que es 6 voltios, ¿no? Entonces todo este capacitor de acá lo puedo representar por esto, dado que hay una tensión almacenada. Entonces acá estaría el capacitor 1 más menos 6 voltios. Noten que estamos tomando la representación en 0 más, pero ya hemos dicho de que la tensión en el capacitor se mantiene, ¿no? Desde un instante antes hasta un instante después del cambio, ¿no? Dado que aquí es donde nosotros hemos hallado la tensión, ¿no? Y se mantiene constante sin cambios hasta un tiempo después, un instante después del cambio, ¿no? Entonces aquí es 6 voltios, 4 ohmios, y aquí otro capacitor igual más menos 6 voltios. Ahora vamos a las corrientes, dado que esto es más menos Vc1 y esto es más menos Vc2, la corriente por este capacitor 1 viene hacia abajo y la corriente por este capacitor viene también hacia abajo, dado que este es más menos, de mayor a menor potencial. Entonces aquí está IC este 1 en 0 más, y aquí está IC2 en 0 más. Noten lo siguiente, que aquí, acá de acá con respecto a este punto hay 6 voltios, de acá con respecto a este punto hay 6 voltios, entonces por acá por esta resistencia hay 0 amperes, dado que 6 menos 6 sobre 4 es 0 amperes. 0 amperes viene por acá, por lo tanto yo ya sé que esto es igual a 0 amperes. Bien, ahora esta resistencia está en paralelo con esta fuente de tensión, entonces aquí cae 6 voltios. Yo sé entonces que esta corriente de acá más o menos la corriente vendría así: 6 voltios entre 2, 3 amperes. Entonces observen como no puede venir corriente por acá, dado que yo impuse que es el circuito impone que es 0 amperes, esta corriente IC1 va a ser esto de acá y está en contra de la dirección de esta corriente de acá. Entonces IC1 en 0 más es igual a menos 3 amperes, y de ahí que puedo calcular las derivadas, ¿no? Entonces IC1 es igual a C1, despejo la derivada, T igual 0 más. Como la derivada la estoy analizando en 0 más, entonces este es IC1 en 0 más, y IC1 en 0 más es menos 3, y C1 es un octavo, entonces esto sería menos 24 dB dt, entonces sería voltio sobre segundo. Ahora vamos al otro, al IC2, que sería C2 dBc2 con respecto al tiempo. Despejamos la derivada, entonces en tiempo 0 más, evaluamos la derivada en tiempo 0 más, entonces esto sería IC2 en 0 más sobre C2, pero IC2 es igual a 0, por lo tanto esto es igual a 0. Listo, terminamos el paso 2. Ahora, para lo que es el paso 3, dada nuestra secuencia de pasos, es hallar la ecuación característica, en este caso los coeficientes de la ecuación característica para t mayores que 0 con fuentes independientes en off. Bien. Tiempos mayores que 0, este switch se movió para acá, me queda este circuito, no hay ninguna fuente independiente, ¿no? Entonces simplemente me quedaría esto. ¿Esto cuánto vale? Un octavo.
Acá es 2. Este es C1, este es 1/8. Este es 4. C2 y este es 1/16. Bien, la ecuación característica según la guía de pasos es B2S² más B1S más 1 igual a 0. Entonces esto es B2S² más B1S más 1 igual a 0. Entonces B1 corresponde a la sumatoria de taos. Como no hay inductores, solamente nos remitimos a esto, ¿no? Para el capacitor tau sub C es RC por C. Con otros capacitores en circuito abierto. Analizo un capacitor y los otros capacitores los pongo en circuito abierto. Si hay un inductor, va a estar en cortocircuito. Entonces vamos con B1. B1 sería igual a, acá como hay C1, C2, sería tau C1 más tau C2, la sumatoria de taos. Miren cómo de aquí en el paso 3 estos dos capacitores no están ni en serie ni en paralelo. De ahí al nombre, ¿no?, de este tipo de circuitos, ¿no?, circuitos generales RLC. Entonces vamos con tau C1. Tau C1, como aquí dice, RC por C. Para nuestro caso es RC1, la resistencia que ve el capacitor 1 por el capacitor 1, donde RC1 se halla en la condición que en este caso el otro capacitor va a estar en circuito abierto. Entonces C2 va a estar en circuito abierto. Veamos de qué se trata. Acá está la resistencia 2, acá está el capacitor 1, acá está la resistencia 4 y nos dice que el C2, el capacitor 2, va a estar en circuito abierto, entonces va a estar así. Entonces yo voy a ver la resistencia que se observa desde este par de terminales donde está el capacitor 1. Esta resistencia no circula corriente, no hay nada por acá, entonces la única resistencia que veo es 2. Entonces tau C1 es RC1, es 2 por C1, 1/8. Esto es 1/4 segundo. Ahora vamos con el tau C2, que acá sería la resistencia que ve el capacitor 2 por el valor del capacitor 2, en la condición que esta resistencia C2 se va a hallar, como aquí dice, ¿no?, con otros capacitores en corto. Entonces estoy analizando el C2, este otro capacitor, perdón, va a estar en circuito abierto, C2 en circuito, C1 en circuito abierto. Entonces, ¿qué tenemos para este caso? 2 C1 dice que va a estar en circuito abierto, resistencia de 4 y acá el capacitor 2. Entonces nosotros vamos a ver la resistencia que se vea desde este par de terminales hacia allá. Miren cómo 2 está en serie con 4. Sí, 2 está en serie con 4, entonces sería 6. 2 más 4, 6. Entonces tau C2 es igual a 6 por, perdón, este es C2, este de acá es C2, 1/16, 3/8. Bien, ahora vamos por el B2. B2 es este de acá, el coeficiente del S cuadrado. Para el B2, que corresponde a la productoria, no es un RLC, no es un RLL, sino es un RCC, nuestro circuito. Por lo tanto, yo puedo tomar cualquiera de estos dos, como hicimos de manera similar en el problema anterior. Vamos, por ejemplo, a tomar, perdón, acá hay un error, este es C1, este es C1 y este es C2. Sí, porque siempre tiene acá, si está abajo aquí, aquí en el siguiente va a estar arriba. Si está abajo aquí, en el siguiente va a estar arriba.
Bien, por ejemplo, tomemos, no sé, cualquiera de los dos, pues, cualquiera de los dos. Este, por ejemplo, ¿no? Este. Entonces, C2, C1, si este es tau C1, si este está abajo, el siguiente acá va a estar arriba. Y el condensador, tal como aquí dice, cuando el condensador está arriba, entonces lo ponemos en corto. Bien, este ya lo tenemos, nos preocupamos de este de acá. Bien, entonces tau C2, C1, esto es C2 por RC2 asterisco, donde RC2 asterisco se halla en la condición que el otro capacitor, el C1, va a estar en corto. Bien, vamos entonces nuevamente al circuito, ¿no? 2 C1 4 C2. Entonces yo tengo que ver esta RC2 con C1 en corto. C1 en corto es esta de acá. Con C1 en corto, no, esto es un cable, mata esta resistencia, entonces este punto es el mismo punto que acá. Entonces yo voy a ver la resistencia de C2. La resistencia que veo es desde este punto 4, punto cable, el corto, hasta acá. Es 4 ohmios. Entonces, tau C2, C1, bien, sería igual a C2, que es 1 sobre 16, por 4. Cuarta 1, cuarta, acá sería un cuarto segundo. Ojo, también pueden hallar el otro, este es O tau C2, miren, esto de acá está abajo, al siguiente sube, y cuando el capacitor está arriba, esto se pone en corto. Hay por este de acá, o hay por este de acá, al final el producto les va a salir lo mismo. Si ustedes hacen esto, si ustedes hallan esto de acá, a la hora que hayan el producto con C2, ¿no? les va a salir lo siguiente, ¿no? Nosotros estábamos trabajando aquí entonces tau C1, tau C1, C2, tau C1 ya lo tenemos, que es un cuarto, sí, es un cuarto por esta de acá, que es también un cuarto, y esto es 1 sobre 16. Entonces, al final, este producto de acá es 1 sobre 16. Si ustedes hallan todo este producto de acá, también les va a salir 1 sobre 16. Eso les deja tarea a ustedes, les tiene que salir necesariamente 1 sobre 16. Solo que no lo puedo hacer solo que no lo estoy haciendo acá para ganar un poco de tiempo. Entonces ya tenemos los coeficientes. Por lo tanto, acá nos vamos acá, reemplazamos acá, este sería 1 sobre 16 s cuadrado más la suma de los taus, un cuarto más 3 octavos, un cuarto más 3 octavos, a ver, un cuarto más 3 octavos, sí, un cuarto más, un cuarto más de 3 octavos, 5 octavos, bien, si multiplico a todo por 16, acá sería 210, entonces S1 es menos 2 y S2 es menos 8 radianes sobre segundo. Y de acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí, raíces reales y diferentes, es una respuesta sobreamortiguada. Listo. Entonces, nuevamente repito, no, lo hallen así.
o lo hallen así, al final la productoria, este producto de acá va a tener que salir lo mismo. Hemos hallado esto, nos sale 1 sobre 16. Si ustedes hallan esto de acá, este producto de acá, no solamente esto, sino el producto de acá, les va a salir 1 sobre 16. Por lo tanto, la respuesta final sería BC1 más infinito más, es la condición final, más este de acá, A1 e a la menos 2t más A2 e a la menos 8t voltios. Esta sería la ecuación 1 y BC2 en más infinito más A11 e a la menos 2t más A22 e a la menos 8t voltios. Bien, nosotros ya tenemos esto de aquí, nosotros ya hemos hallado el BC1 y el BC2, están por acá en más infinito, es 0, esto de aquí es 0 voltios, ¿sí? Es 0 voltios, esto viene del paso 1, entonces como último paso ya sabemos que tenemos que hallar los coeficientes, ¿no? Y tal como dice nuestra secuencia de pasos, eso lo hallamos de la condición inicial y de la derivada en la condición inicial en tiempo igual a 0. Entonces comenzamos con BC1. BC1 en 0, esto ya lo hemos hallado en la condición inicial, 6 voltios es igual a aquí 0, 0, todo número elevado a la 0 es 1, entonces nos quedaría A1 más A2, ecuación 3. BC2 derivada en 0 más, eso lo tenemos del paso 2, menos 24 es igual a la derivada, perdón, este es BC1, entonces la derivada aquí, ¿no?, la tenemos en esta tabla de acá, en 0, en tiempo igual a 0 más, S1A1 más S2A2 con condición final constante, que es lo que nosotros tenemos acá, constante 0 voltios, ¿no? Aquí es 0 voltios, entonces S1A1 más S2A2, entonces de 3 y 4 A1 es 4, A2 es 2 y esto lo reemplaza en la ecuación 1. A1 es 4e a la menos 2t más 2e a la menos 8t voltio, t mayores que 0. Ahora BC2. Bien, para el caso de BC2 vamos primero a su condición inicial, perdón, este es BC2. BC2 es 6 voltios del paso 1, es igual a, aquí tiempo igual a 0, es 0, todo número elevado a la 0 es 1, entonces esto es A11 más A22, 5. Ahora BC2 derivada en 0 más, eso lo obtenemos del paso 2, ¿no? Es 0, derivada de BC2 en tiempo igual a 0 más. Entonces la derivada de todo esto la tenemos acá, respuesta sobre amortiguada, que es lo que hemos obtenido, S1A1 más S1A1 más S2A2 con condición final constante, condición final es constante, dado que si ustedes derivan, la derivada de una constante es 0, entonces nos quedaría menos 2 a 1 menos 8
A22, esto sería ecuación 6. Entonces, de 5 y 6, A11 es 8 y A22 es menos 2. Y esto de acá lo podemos reemplazar, o lo vamos a reemplazar en 2. Entonces, BC2, 8e a la menos 2t menos 2e a la menos 8t voltios. Bien, entonces ahí lo tienen. Noten entonces cómo con este método de acá de hallar la sumatoria y la productoria de taos, ¿no?, a lo cual yo le llamo método rápido, obtienen las mismas respuestas que cuando ustedes trabajaban con operadores, solo que me parece, a mi criterio, que con operadores es un método que usan más álgebra. Entonces aquí me parece también que puede ser algo más rápido, ¿no? Bien, vamos al siguiente problema.